El día en que comenzamos el nuevo proyecto en la oficina, el ambiente estaba cargado de expectativas. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando los rostros de mis compañeros. Todos parecían entusiasmados, pero en mi interior había una inquietud que no podía ignorar. Mi jefe y yo teníamos que colaborar estrechamente, y aunque había trabajado con él en otras ocasiones, esta vez era diferente. A medida que discutíamos los detalles del proyecto, noté su mirada fija en mí. Era un gesto sutil, pero lo sentí como un peso sobre mis hombros. La tensión entre nosotros era palpable. Él siempre había sido una figura autoritaria, alguien a quien respetaba y temía al mismo tiempo. Sin embargo, esa mirada me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra relación profesional. Mientras revisábamos los documentos y ajustábamos las presentaciones, me sorprendí pensando en lo que podría significar ese interés. No era solo admiración profesional, había algo más profundo. Un colega interrumpió mis pensamientos con un comentario despreciativo sobre mi trabajo. «Siempre estás buscando la aprobación de los demás», dijo con una sonrisa burlona. Su tono despectivo caló hondo en mí. Aunque sabía que tenía talento, esas palabras despertaron inseguridades que creía haber superado hace tiempo. Me sentí pequeña y vulnerable frente a ellos. A pesar de esa interrupción, continuamos trabajando juntos. Cada reunión se volvía más intensa y más complicada a medida que nuestras interacciones se cargaban de un significado oculto. En las pausas para el café nuestras miradas se cruzaban con una complicidad silenciosa que no podía ignorar. La presión del tiempo aumentaba y el estrés se hacía evidente en todos nosotros. Un día, mientras revisábamos algunos gráficos en su oficina, él se inclinó hacia mí para señalar un dato específico. Su cercanía me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. «Este enfoque es interesante», comentó, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y desafío. En ese momento supe que había algo más entre nosotros, la chispa era innegable. Sin embargo, la realidad siempre regresaba para recordarme mis responsabilidades fuera de la oficina. Mi matrimonio era una cadena pesada que me ataba a una vida monótona y predecible. Las noches pasadas viendo televisión junto a mi esposo contrastaban con la energía vibrante de mis encuentros laborales. A medida que avanzábamos en el proyecto me di cuenta de que compartíamos más que solo trabajo, teníamos una pasión por el arte local que nos conectaba aún más profundamente. En una conversación casual sobre la Feria de Abril y sus coloridos trajes de flamenca, nos reímos al recordar cómo nos perdimos entre las casetas el año anterior. El estrés acumulado llevó a un momento inesperado durante un almuerzo apresurado en la terraza del café de la plaza. El aire estaba impregnado del aroma a café tostado y pan recién horneado cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo bollo de chocolate. Fue un instante fugaz pero electrizante, nuestros ojos se encontraron y supe que ambos deseábamos romper las barreras invisibles entre nosotros. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un peso abrumador. La culpa comenzó a asediarme como un eco constante en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era correcto dejarme llevar por estos sentimientos? La lucha interna crecía mientras intentaba mantenerme fiel a mis obligaciones familiares. A pesar de mis dudas, no podía evitar buscar momentos furtivos donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos por otros colegas o por nuestras vidas cotidianas. Un día decidimos encontrarnos en uno de esos cafés populares donde la gente venía a disfrutar del ambiente relajado y animado del lugar. Me senté frente a él con nerviosismo mientras hablábamos sobre los avances del proyecto, pero cada palabra parecía estar cargada de significados ocultos entre nosotros. En medio de risas nerviosas y miradas furtivas, nuestros labios se encontraron brevemente en un instante robado por el tiempo, fue tan rápido como electrizante. Ese beso me dejó confundida pero también emocionada, sentí como si todo lo demás hubiera desaparecido por un momento. Pero tan pronto como ocurrió, regresé a la realidad, tenía un hogar al cual regresar cada noche donde las preguntas eran inevitables. Con cada día que pasaba trabajábamos más cerca uno del otro, las reuniones parecían ser solo excusas para robarme unos minutos junto a él mientras discutíamos ideas creativas para el proyecto sin pensar realmente en lo prohibido que era todo esto. Sin embargo, cada encuentro también traía consigo la sombra creciente del riesgo involucrado,
sabía que debía mantener nuestra relación bajo estricta discreción o arriesgarlo todo. Mi trabajo y mi matrimonio estaban en juego. La rutina diaria comenzó a tentarme nuevamente hacia lo conocido, regresar al hogar donde todo parecía seguro aunque vacío comparado con los momentos compartidos con él durante esas largas horas laborales llenas de complicidad e incertidumbre. Un amigo mutuo comenzó a sospechar algo extraño entre nosotros, sus miradas inquisitivas me hacían sentir expuesta al mundo exterior donde nuestro secreto podría ser revelado sin previo aviso ni compasión alguna. Una noche decidimos pasar juntos sin pensar demasiado en las consecuencias. Fue liberador pero aterrador al mismo tiempo saber cuán lejos habíamos llegado sin quererlo realmente. Con cada decisión tomada comenzaba a reflexionar sobre lo ocurrido hasta ahora. ¿Era esta vida realmente lo que deseaba? Las preguntas comenzaron a invadir mis pensamientos mientras lidiaba con las expectativas sociales impuestas sobre mí como mujer casada. El evento corporativo anual estaba programado para dentro de poco tiempo. Sería nuestra oportunidad para mostrar nuestro trabajo ante todos, pero también significaría estar bajo el foco público donde cualquier error podría ser fatal para nuestra relación secreta. Mientras tanto recibí una oferta inesperada para un ascenso dentro de la empresa. Podría ser el cambio profesional que siempre había deseado, pero también significaría separarnos aún más si decidía aceptarla. El dilema crecía: ¿seguir adelante con este nuevo camino o regresar al pasado conocido? La decisión pesaba sobre mí mientras buscaba respuestas dentro del caos emocional generado por esta relación prohibida e intensa. El tiempo apremiaba. Las horas se deslizaban entre nosotros mientras trabajábamos en el proyecto. La presión del plazo nos envolvía, pero había algo más que me mantenía alerta. Su mirada, a menudo fija en mí, parecía buscar algo más que una simple colaboración profesional. Era un juego peligroso y cada día me sentía más atrapada en él. La oficina estaba llena de murmullos y el sonido de teclados golpeando frenéticamente. Sin embargo, en medio de ese bullicio, había momentos que parecían solo nuestros. Durante las pausas para el café, nuestras conversaciones se tornaban más personales. Hablábamos del arte local, de las exposiciones en la ciudad y de la belleza que Sevilla ofrecía a cada paso. La conexión entre nosotros crecía con cada palabra compartida. Un día, mientras revisábamos unos documentos en su oficina, una risa compartida rompió la tensión del momento. Me di cuenta de que habíamos encontrado un terreno común. Ambos apreciábamos la pintura y la música flamenca. Deberíamos ir a una exposición juntos, sugirió con una sonrisa cómplice. La idea me emocionó y asustó al mismo tiempo. La presión del trabajo continuaba aumentando y los plazos se acercaban rápidamente. Un colega lanzó un comentario sarcástico sobre mi dedicación al proyecto, lo que encendió mis inseguridades nuevamente. Pero cuando volví a mirar a mi jefe, su expresión era seria y comprensiva. Eso me tranquilizó por un instante. A medida que avanzaban los días, los momentos de vulnerabilidad se hicieron más frecuentes. Una tarde, después de una larga jornada laboral, decidimos salir a caminar por el barrio Santa Cruz para despejar nuestras mentes. Las calles estrechas estaban adornadas con flores brillantes y los aromas de tapas recién preparadas llenaban el aire. Mientras conversábamos sobre nuestra vida personal y las expectativas que otros tenían de nosotros, sentí como la tensión entre nosotros aumentaba. El silencio se volvió palpable cuando nuestras miradas se encontraron. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido. Nos besamos en un impulso inesperado. Fue un instante fugaz pero cargado de significado. Regresé a casa esa noche con la mente agitada y el corazón acelerado. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, sin embargo, no podía negar lo gratificante que había sido ese momento compartido. En mi matrimonio había perdido parte de mí misma, ahora sentía algo vibrante renacer dentro. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y culpa. Cada vez que entraba en la oficina, recordaba nuestro beso y me preguntaba si podría mantener esta nueva faceta oculta de mi vida sin ser descubierta. La relación secreta comenzaba a ser un peso difícil de cargar. Un día después de una reunión tensa con el equipo sobre el proyecto, decidí buscar refugio en el café de la plaza. El aroma del café tostado me envolvió mientras pensaba en lo ocurrido entre nosotros. No podía evitarlo, cada vez que pensaba en él, mi corazón latía con fuerza.
Él llegó poco después y se sentó frente a mí con una expresión seria pero suave al mismo tiempo. Necesitamos hablar sobre lo que pasó, dijo finalmente, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Sí, respondí con voz baja, sintiendo como mi estómago se retorcía ante la posibilidad de discutir nuestra situación. Quiero seguir adelante con esto, continuó él, pero debemos ser cautelosos. Sus palabras resonaron dentro de mí, sabía que estaba hablando desde la razón pero también desde un deseo compartido. La conversación fluyó hacia nuestros sueños y aspiraciones, ambos anhelábamos algo más allá del trabajo diario y las expectativas sociales impuestas por nuestros matrimonios. La conexión emocional creció aún más fuerte al hablar sobre nuestras vidas pasadas y cómo habíamos llegado hasta aquí. Sin embargo, también surgieron preguntas inquietantes: ¿podríamos realmente sostener esta relación sin destruir todo lo demás? La culpa comenzaba a hacer mella en mí mientras consideraba las consecuencias potenciales si alguien descubría nuestra verdad. A medida que los días pasaban, me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde cumplía con mis responsabilidades familiares y otro donde exploraba mis deseos ocultos junto a él. La presión aumentó cuando recibí noticias sobre el avance del proyecto. Todos estábamos bajo un escrutinio constante debido a su importancia para la empresa. Una mañana durante una reunión crucial, noté cómo él buscaba mi mirada entre los demás miembros del equipo antes de presentar nuestras ideas innovadoras para el proyecto. Su confianza era contagiosa e inspiradora, sin embargo, también era un recordatorio constante del riesgo al que nos enfrentábamos juntos. Mientras tanto, mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. ¿Qué pasaría si decidiera aceptar esa oferta para ascender? ¿Podría ser capaz de equilibrar todo sin perderme? Las dudas comenzaron a invadirme mientras reflexionaba sobre mi vida personal frente al espejo cada mañana antes de salir hacia la oficina. Al caer la tarde tras otra jornada agotadora en la oficina, decidimos dar otro paseo por las calles empedradas del centro histórico para despejar nuestras mentes nuevamente. Este lugar siempre había tenido magia para mí, ahora parecía reflejar mis sentimientos encontrados hacia él. Nos detuvimos frente a una pequeña galería donde se exhibían obras locales llenas de colorido y vida. Observando las pinturas vibrantes colgadas en las paredes blancas me di cuenta, eran como nuestro amor prohibido, hermoso pero complicado, y rodeado por sombras invisibles que amenazaban con desvanecerlo todo. Mientras discutíamos sobre cuál obra nos gustaba más, sentí como sus dedos rozaban los míos brevemente antes de separarse rápidamente como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo inapropiado ante los ojos ajenos. El momento fue electrizante, no podía evitarlo, deseaba estar cerca de él sin restricciones ni temores. Pero sabía que cada decisión tenía consecuencias graves no solo para nosotros sino también para aquellos involucrados en nuestras vidas cotidianas. Al regresar a casa esa noche nuevamente llena de pensamientos confusos e intensos sobre nuestra relación secreta e inestable, me pregunté cuánto tiempo podría continuar así sin enfrentarme directamente al dilema que acechaba tras cada esquina. El día siguiente la presión se sentía en el aire. La oficina estaba más silenciosa de lo habitual, como si todos supieran que algo estaba sucediendo, aunque nadie lo mencionara. Me encontraba en mi escritorio, revisando un informe que había preparado, pero mis pensamientos estaban lejos de los números y las gráficas. La imagen de su sonrisa y la calidez de su mirada me invadían constantemente. A pesar de que había decidido mantener la discreción sobre nuestra relación, cada encuentro se volvía más complicado. Tenía miedo de que un simple gesto o una mirada pudiera delatarme. Aún así, la atracción era palpable y cada vez que cruzábamos miradas en las reuniones, una chispa recorría mi cuerpo. Decidimos encontrarnos en un café popular de Sevilla para hablar sobre el proyecto. Era un lugar lleno de vida, con el aroma a café tostado y el murmullo de conversaciones animadas a nuestro alrededor. Nos sentamos en una esquina apartada, donde podíamos hablar sin ser escuchados. La tensión entre nosotros era evidente. ¿Cómo va todo?, preguntó él mientras jugaba con su taza. Todo bien, solo un poco abrumada con las fechas límite, respondí, intentando sonar casual. Él sonrió con complicidad. En ese momento el mundo exterior desapareció. La conversación fluyó entre risas y miradas furtivas. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir valorada y deseada como nunca antes.
De repente nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un instante fugaz pero lleno de significado. Nuestros labios se encontraron en una conexión inesperada, un roce suave que encendió una llama dentro de mí. El café se desvaneció a nuestro alrededor, solo existíamos nosotros dos en ese momento. Pero pronto la realidad regresó como un golpe frío. Me aparté rápidamente sintiendo el rubor en mis mejillas mientras miraba hacia otro lado. ¿Qué estaba haciendo? La culpa me invadió al pensar en mi familia y las consecuencias que esto podría acarrear si alguien nos descubría. Lo siento, no debí, murmuré tratando de recuperar la compostura. Él me miró intensamente como si intentara leer mis pensamientos. Su expresión cambió, había preocupación mezclada con deseo. No hay nada que lamentar, dijo suavemente. Sabes que esto es más complicado para mí también. La conversación continuó entre titubeos y silencios incómodos. Era evidente que ambos deseábamos más, pero éramos conscientes del riesgo que corríamos al seguir adelante con esta relación secreta. Al regresar a casa esa noche, el peso de mis decisiones me aplastaba. La cena familiar transcurrió sin incidentes, sonreí y respondí preguntas triviales mientras mi mente divagaba hacia él y lo ocurrido esa tarde. Cada bocado era un recordatorio del dilema moral al que me enfrentaba, ¿podría seguir con este juego sin perderme a mí misma? Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y emoción contenida. Cada encuentro se volvía más intenso, cada palabra pronunciada tenía doble sentido y cada mirada cargaba significados ocultos. Sin embargo, la culpa seguía acechando como una sombra constante detrás de mí. Un amigo mutuo comenzó a hacer comentarios sutiles sobre nuestra cercanía en el trabajo. Sus insinuaciones parecían inocentes al principio, pero pronto se tornaron inquietantes cuando comenzamos a notar su curiosidad creciente por nuestra relación profesional. ¿Te has dado cuenta de cómo te mira? Me preguntó durante una pausa para tomar café. Parece que hay algo más entre ustedes dos. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras, sabía que debía ser cautelosa para proteger lo que habíamos construido hasta ahora. Pero también había una parte de mí que disfrutaba del peligro implícito en nuestra situación, esa adrenalina era adictiva. Conforme avanzaban los días, decidí organizar otra reunión en nuestro café habitual para discutir algunos detalles del proyecto crucial para ambos. Sin embargo, no pude evitar sentirme inquieta por lo que podría suceder si alguien nos veía juntos nuevamente. La tarde llegó rápidamente y allí estábamos nuevamente, él sentado frente a mí con esa mirada intensa que tanto anhelaba ver, pero también temía al mismo tiempo. Hablamos sobre trabajo y plazos mientras nuestras manos buscaban contacto bajo la mesa sin quererlo del todo, era inevitable no buscar ese roce reconfortante entre nosotros. Cuando finalmente nos despedimos fuera del café, el aire fresco de Sevilla parecía cargar aún más la tensión entre nosotros. Un instante después nos encontramos atrapados nuevamente por esa atracción incontrolable, nuestros labios se encontraron otra vez en un beso furtivo bajo la luz tenue del atardecer sevillano. El mundo exterior desapareció mientras me dejaba llevar por ese momento prohibido hasta que escuché unos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde atrás. El corazón se me detuvo al darme cuenta de lo vulnerable que éramos allí expuestos ante cualquier mirada curiosa o indiscreta. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma del jazmín que florecía en los patios del barrio. A pesar de la belleza que me rodeaba, mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La noche anterior había sido un cúmulo de emociones encontradas. Pasamos la noche juntos, y aunque el momento fue mágico, las repercusiones de nuestra relación empezaban a pesarme como una losa. La rutina diaria se presentaba ante mí como un desafío. Cada mañana al vestirme me encontraba con el reflejo de una mujer dividida. Una parte anhelaba la pasión y el deseo que había despertado en mí, mientras que la otra luchaba por mantener las apariencias en mi matrimonio. Las miradas furtivas y los encuentros clandestinos se habían convertido en mi nueva realidad. El trabajo avanzaba a buen ritmo, pero cada vez que entraba a la oficina, el ambiente se tornaba tenso. La presión del proyecto nos obligaba a estar más cerca, y ese roce constante avivaba las llamas de lo prohibido.
A veces, un gesto casual o una sonrisa cómplice era suficiente para recordarme lo que estaba en juego. Un día, mientras revisábamos unos documentos en su despacho, escuché el sonido familiar del timbre del teléfono. Era un amigo mutuo que no veía desde hacía tiempo. Su voz sonó alegre al otro lado de la línea, pero mis instintos me dijeron que no era el momento adecuado para hablar con él. ¿Qué tal? ¿Te gustaría salir un día de estos? Tengo algunas historias interesantes que contar, dijo con entusiasmo. Claro, pero ahora estoy ocupada con un proyecto, respondí intentando desviar la conversación. No te olvides de los viejos amigos, continuó él sin darse cuenta de mi incomodidad. A veces es bueno recordar lo que dejamos atrás. Colgué sintiéndome incómoda. La idea de que alguien pudiera descubrir nuestra relación secreta me llenó de ansiedad. Sabía que debía tener cuidado, cualquier desliz podría arruinarlo todo. Los días pasaban y la presión aumentaba. En una reunión importante noté cómo uno de mis colegas me miraba con desdén mientras hablábamos sobre los avances del proyecto. Su desprecio era palpable y eso solo alimentó mis inseguridades. No entiendo cómo te dejaron liderar esto, dijo con sarcasmo después de presentar sus ideas. Aquel comentario resonó en mi mente mientras regresaba a casa esa noche. El trayecto se convirtió en un momento reflexivo sobre lo que realmente significaba mi trabajo y mi vida personal. ¿Era suficiente seguir adelante sin cuestionar lo que sentía? La llegada a casa fue silenciosa y pesada, mi pareja esperaba sentado en la sala con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Sí, solo cansada, respondí tratando de sonar convincente. Sin embargo, esa noche no logré dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía las imágenes fugaces de nuestro encuentro secreto y sentía la culpa apoderarse de mí nuevamente. Al día siguiente decidí buscar respuestas sobre mis sentimientos y lo que realmente quería en mi vida. Durante el almuerzo encontré un rincón tranquilo en el café donde solíamos ir juntos. El aroma a café tostado llenó mis sentidos mientras pensaba detenidamente sobre mis opciones. Cuando él llegó, su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo por un instante. Nos sentamos juntos y discutimos sobre el proyecto como siempre lo hacíamos, sin embargo, había una tensión palpable entre nosotros. Necesitamos ser más cuidadosos, le dije casi en susurros cuando noté a algunos compañeros mirando hacia nuestra mesa. Lo sé, respondió él con seriedad antes de cambiar el tema hacia algo más ligero. Pero esa ligereza no duró mucho tiempo porque pronto nos encontramos hablando sobre nuestras vidas personales nuevamente. Las palabras fluyeron entre nosotros como si no existiera nada más fuera de ese pequeño refugio lleno de risas y complicidad. ¿Qué harías si todo esto saliera a la luz?, pregunté sin poder evitarlo. Él se quedó pensativo por un momento antes de contestar. No sé, quizás deberíamos dejarlo todo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Dejarlas todo significaría enfrentar mis miedos más profundos y decidir qué camino tomaría hacia adelante. Sin embargo, esa idea también me asustaba enormemente. Con cada encuentro clandestino aumentaban las dudas sobre mi matrimonio y la relación secreta. Era como caminar por una cuerda floja sin red debajo. La atracción era innegable y poderosa, pero, ¿a qué costo? El fin de semana llegó sin previo aviso. Decidí invitarle a pasar más tiempo juntos fuera del ámbito laboral para tratar de despejar nuestra mente sobre lo inevitable que parecía venir hacia nosotros. Esa tarde paseamos por las calles empedradas del barrio Santa Cruz disfrutando del bullicio festivo que envolvía Sevilla. Las risas resonaban alrededor mientras disfrutábamos del arte local expuesto por doquier. Sin embargo, al final del día regresamos al mismo dilema: ¿podríamos continuar así? La conversación fluyó hasta llegar al punto culminante donde ambos sabíamos lo inevitable: necesitábamos tomar decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados. Esa noche decidimos dejar atrás nuestras dudas y entregarnos plenamente a ese deseo reprimido durante tanto tiempo. Fue liberador pero aterrador al mismo tiempo saber cuán lejos habíamos llegado ya sin mirar atrás. Mientras despertábamos juntos al amanecer siguiente sentí una mezcla extraña entre felicidad e inquietud. Sabía perfectamente que este camino tenía sus consecuencias inminentes y peligrosas para ambos. De vuelta a casa esa mañana todo parecía normal hasta recibir un mensaje inesperado: hablaremos pronto.
La frase simple pero cargada significó mucho más para mí ahora. La incertidumbre se apoderó nuevamente cuando pensé en quién podría haberlo enviado. ¿Sería posible que alguien hubiera descubierto nuestro secreto? La mañana del evento de empresa llegó con un aire de expectativa y nerviosismo. La oficina estaba decorada con banderines y flores, un intento de hacer que todo pareciera festivo. Sin embargo, para mí cada detalle solo acentuaba la tensión que crecía en mi interior. A medida que me preparaba, no podía evitar pensar en lo que significaba este día para nosotros. La presión social era palpable y la idea de ser el centro de atención me llenaba de inquietud. Cuando llegué al lugar, los murmullos y las risas llenaban el ambiente. Compañeros de trabajo se saludaban efusivamente, mientras yo buscaba a mi jefe entre la multitud. Su presencia siempre había tenido un efecto hipnótico en mí, pero en ese momento era diferente. Sabía que teníamos que actuar con normalidad, como si no compartiéramos un secreto tan profundo. Al cruzar la sala, nuestras miradas se encontraron brevemente. Un instante fugaz donde el mundo a nuestro alrededor desapareció. Me sonrió con esa confianza que siempre me había atraído, y eso fue suficiente para recordarme lo que estaba en juego. Una conversación trivial sobre el proyecto se tornó inevitablemente más complicada por la carga emocional detrás de nuestras interacciones. Durante el evento, las charlas giraron en torno a los logros del equipo y los planes futuros. A medida que avanzábamos en la agenda, una parte de mí anhelaba escapar de las miradas curiosas y encontrar un rincón donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. Pero sabía que eso era imposible. Cualquier desliz podría poner en peligro todo lo que habíamos construido. La presentación fue un éxito rotundo, todos aplaudieron mientras él daba su discurso sobre los logros del equipo. Sin embargo, mientras escuchaba sus palabras, una nueva preocupación surgió, una oferta inesperada para un ascenso podría cambiarlo todo. La idea de estar separados me aterrorizaba más de lo que quería admitir. Al final del evento, cuando finalmente tuvimos unos minutos a solas, sentí el peso de mis decisiones sobre mis hombros. ¿Qué pasará si aceptas la oferta?, le pregunté con voz temblorosa. Su expresión se tornó seria al escuchar mis palabras. No tengo planes de irme, respondió con firmeza, pero su tono no ocultaba la incertidumbre detrás de sus ojos. El silencio se hizo pesado entre nosotros, ambos sabíamos que el futuro era incierto. La conversación dio paso a una serie de preguntas no formuladas. ¿Podríamos seguir así? ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La presión social se sentía como una cuerda apretada alrededor de mi pecho, cada vez más difícil de soportar. A medida que los días pasaban después del evento, la tensión aumentó aún más en la oficina. Los rumores sobre mi ascenso comenzaron a circular entre los colegas. Algunos comentaban sobre mis capacidades mientras otros cuestionaban si realmente merecía esa promoción. Me resultó extraño cómo las voces externas podían influir tanto en mi estado emocional. Un día después del trabajo decidí buscar refugio en uno de mis lugares favoritos, un café en la Plaza de España donde solía ir a reflexionar. Me senté junto a la ventana y observé cómo los turistas paseaban por el lugar. Sus risas eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido al dejarme llevar por mis deseos ocultos. Mientras tomaba un sorbo del café amargo, mi mente divagó hacia nuestro encuentro furtivo en aquel café semanas atrás. Nos besamos sin pensar en las consecuencias. Aquel momento había sido tanto liberador como aterrador. Ahora entendía mejor cuán frágil era nuestra situación. Esa noche llegué a casa con una sensación abrumadora. Debía tomar una decisión sobre mi vida personal y profesional antes de que fuera demasiado tarde. Las preguntas seguían atormentándome. ¿Era posible seguir adelante sin renunciar a lo que había construido hasta ahora? Los días continuaron pasando rápidamente mientras lidiaba con las expectativas laborales y familiares. Mi esposo comenzaba a notar algo extraño en mí. Sus miradas inquisitivas me hacían sentir culpable por cada pequeño gesto hacia él o hacia mi jefe. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos juntos en su oficina, un espacio ordenado pero frío, noté cómo su mirada se posó en mí durante unos segundos más largos de lo habitual. ¿Te gustaría acompañarme a cenar esta noche?, propuso sin previo aviso. El corazón me dio un vuelco ante esa invitación inesperada. Sabía que era arriesgado pero también irresistible. Claro,
respondí casi sin pensarlo mientras trataba de mantenerme serena ante su intensa mirada. Esa cena se convirtió rápidamente en otra oportunidad para explorar nuestra conexión más allá del ámbito laboral. Las horas pasaron volando entre risas nerviosas y conversaciones profundas sobre nuestros sueños y miedos compartidos. Sin embargo, al regresar a casa esa noche sentí una punzada aguda al recordar las responsabilidades familiares esperando por mí al otro lado de la puerta. La dualidad entre mis deseos personales y mis deberes como esposa se intensificó aún más después de aquella velada clandestina. El siguiente día fue uno lleno de tensión acumulada cuando noté algo inusual. Mi esposo comenzó a hacer preguntas directas sobre mi trabajo y mis horarios nocturnos. Su tono mostraba preocupación genuina pero también desconfianza latente. ¿Por qué llegas tan tarde últimamente?, preguntó con voz firme mientras cenábamos juntos esa noche. Intenté restarle importancia al asunto diciendo que simplemente había estado ocupada con proyectos urgentes en la oficina. Pero su mirada me decía otra cosa, sabía que algo no encajaba del todo y eso solo aumentó mis inseguridades respecto a nuestra relación secreta con mi jefe. Mientras tanto, él seguía presionando para saber cómo iba el proyecto y si estaba satisfecha con mi progreso profesional. Cada pregunta parecía tener un doble sentido detrás. La situación llegó al punto crítico cuando recibí una llamada inesperada durante uno de esos momentos tensos. Era él nuevamente pidiéndome hablar urgentemente sobre algo importante relacionado con nuestro trabajo, o tal vez no solo eso. Necesito verte, dijo su voz grave al otro lado del teléfono antes de colgar abruptamente tras escucharme aceptar encontrarnos esa misma tarde después del trabajo. El peso del secreto seguía creciendo entre nosotros como una sombra ineludible. Sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias inevitables por todas las decisiones tomadas hasta ahora. La tarde llegó con un aire tenso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Al entrar al café de la plaza, el aroma del café recién hecho me envolvió, pero no podía concentrarme en nada más que en lo que estaba por suceder. Mi jefe me esperaba en una mesa apartada, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Gracias por venir, dijo mientras se acomodaba en la silla, sus ojos fijos en los míos. He estado pensando mucho en nosotros y en lo que esto significa. Su voz era grave, pero había un tono de vulnerabilidad que no había notado antes. No podemos seguir así, respondí casi sin pensarlo. La frase salió de mis labios como una declaración de guerra contra el dilema que me atormentaba. Mi esposo ha comenzado a sospechar algo. Él frunció el ceño y por un momento, el tiempo se detuvo entre nosotros. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras danzantes sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz más suave ahora. No sé cómo explicarlo. ¿Ha notado cambios en mí? Preguntas que no puedo responder sin revelarte, contesté con sinceridad. La presión de mis decisiones pasadas me aplastaba como una ola imparable. Quizás debería ser honesta con él, sugirió él, aunque su mirada mostraba que eso no era lo que realmente deseaba escuchar. ¿Y tú, qué pasará contigo? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube oscura. Me han ofrecido un traslado a Madrid, confesó finalmente, su voz un susurro casi inaudible. El aire se volvió denso y frío. ¿Qué? ¿Cuándo? No podía creer lo que escuchaba. Las palabras resonaban como un eco lejano en mi mente. En 2 semanas, dijo mientras giraba su taza entre los dedos nerviosos. Necesito decidir pronto. La idea de perderlo era abrumadora, al mismo tiempo, la posibilidad de seguir adelante con mi vida me parecía igualmente aterradora. No sé si puedo seguir así, murmuré. Los recuerdos de nuestras risas compartidas y las largas conversaciones llenas de complicidad inundaron mi mente. Había sido más que un simple proyecto, había sido un refugio para ambos. Pero ahora todo se sentía frágil e inminente. ¿Y si te quedas? Podemos encontrar una manera de manejarlo, propuso él con esperanza. No puedo dejar a mi familia por esto, por nosotros. La lucha interna me desgarraba mientras pensaba en mis hijos y en los años construyendo mi vida actual. Él asintió lentamente comprendiendo la complejidad del asunto, aunque su decepción era palpable. Lo entiendo, dijo al fin. Pero no puedo evitar sentir que esto es solo el comienzo.
Las palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano. Sabía que había tomado decisiones equivocadas, pero también sentía una chispa de libertad al pensar en lo que podría ser una nueva vida sin secretos ni mentiras. Finalmente nos despedimos con un abrazo breve pero significativo. Ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de ese encuentro. Al salir del café, las calles estaban llenas de gente disfrutando del festival local, risas y música llenaban el aire. Sin embargo, yo solo podía pensar en mi hogar y en las preguntas incómodas que tendría que enfrentar. Esa noche fue difícil, las miradas inquisitivas de mi esposo me hicieron sentir aún más atrapada. Intenté actuar normalmente mientras cenábamos juntos y nuestros hijos compartían anécdotas sobre sus días escolares. Pero no podía dejar de pensar en lo sucedido esa tarde y cómo todo cambiaría si decidía ser honesta con él. Cuando finalmente llegué a la cama, el silencio era ensordecedor y las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos nuevamente. ¿Debería hablar? ¿O sería mejor mantener el secreto y proteger lo poco que quedaba? Los días pasaron rápidamente mientras intentaba encontrar respuestas a esas preguntas dolorosas. Cada vez más sentía el peso del secreto aplastándome bajo su carga implacable. Mi esposo seguía haciendo preguntas sutiles sobre mis horarios y mis amistades. Cada vez más parecía estar acercándose a descubrir algo inquietante. Una tarde decidí dar un paseo por el barrio Santa Cruz para despejar mi mente. Las calles estrechas estaban adornadas con flores brillantes colgando sobre los patios típicos andaluces. El bullicio del festival resonaba a lo lejos mientras yo buscaba consuelo entre los aromas familiares del gazpacho fresco y los dulces típicos sevillanos. De repente vi a mi jefe cruzar la plaza hacia mí. Su rostro mostraba preocupación evidente al acercarse rápidamente hacia donde estaba yo parada frente a una tienda local llena de cerámicas coloridas. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos al llegar junto a mí. «¿Sobre qué?», pregunté tratando de ocultar mi sorpresa ante su aparición inesperada. «He pensado mucho sobre nuestra situación. Quiero saber si tienes claro qué camino quieres tomar». Sus ojos eran intensos y directos, no había lugar para evasivas esta vez. «No tengo todas las respuestas», respondí honestamente mientras miraba alrededor buscando alguna distracción innecesaria ante la magnitud del momento. «Si decides continuar esto entre nosotros o cerrarlo definitivamente, necesito saberlo ya». Su tono era firme pero también reflejaba cierta vulnerabilidad oculta tras su fachada profesional habitual. La tensión creció entre nosotros como si toda Sevilla estuviera observando nuestro intercambio prohibido. Las luces brillantes del festival parecían burlarse del dilema emocional al cual nos enfrentábamos ambos ahora. Una decisión crucial estaba al borde del precipicio esperando ser tomada antes de perderlo todo o arriesgarme aún más. Justo cuando estaba a punto de responderle algo sincero sobre mis sentimientos contradictorios hacia él y hacia mi vida actual, escuché voces familiares acercándose detrás mío. Eran mis hijos corriendo alegremente hacia mí después del evento escolar cercano donde estaban participando ese día. La realidad se impuso abruptamente ante mí. Tenía menos tiempo del esperado para decidir qué hacer con mi vida antes de enfrentar consecuencias inevitables. La risa de mis hijos resonaba en el aire, una melodía familiar que contrastaba con la tormenta de emociones que me invadía. Miré hacia ellos, sus rostros iluminados por la alegría, y me sentí atrapada entre dos mundos, el amor que había comenzado a florecer en la oficina y la vida que había construido con mi familia. La sensación de culpa me asfixiaba, y cada vez que pensaba en mi jefe, un torrente de sentimientos contradictorios me llenaba. El proyecto había sido un éxito. La presentación había impresionado a todos, pero el triunfo se sentía vacío. Mientras mis compañeros celebraban, yo no podía dejar de pensar en lo que vendría después. La idea de un traslado a otra ciudad para él se cernía sobre mí como una sombra. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Podríamos seguir adelante si él se marchaba? Decidí que era momento de hablar. Aquella noche, después de dejar a mis hijos en casa, fui al café donde solíamos encontrarnos. El aroma del café tostado y el murmullo de las conversaciones ajenas creaban un ambiente propicio para lo que debía decir. Me senté en una mesa apartada, nerviosa pero decidida. Cuando llegó, su mirada se posó en mí con una mezcla de preocupación y anhelo. ¿Todo bien?, preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. Necesitamos hablar sobre nosotros, respondí con firmeza.
Mis palabras salieron más rápido de lo que había planeado, pero no podía dar marcha atrás. Lo sé, admitió él, su expresión tornándose seria. El proyecto ha cambiado todo y ahora tenemos que enfrentar la realidad. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordante, discutimos nuestras preocupaciones sobre el futuro y los sentimientos que habíamos compartido. Cada palabra era un paso hacia lo desconocido, pero había algo liberador en ello. La tensión entre nosotros crecía a medida que hablábamos sobre lo inevitable, su posible traslado. ¿Qué harías si te trasladan?, le pregunté directamente. No lo sé, respondió con sinceridad. No quiero perderte. Esa declaración me golpeó como un rayo. A pesar del caos emocional que me envolvía, su honestidad resonaba profundamente en mí. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría haber una solución o al menos un camino claro hacia adelante, sonó mi teléfono móvil. Era mi esposo preguntando dónde estaba, su tono mostraba preocupación genuina por mi ausencia prolongada. Le dije rápidamente que estaba trabajando tarde en el proyecto y colgué antes de poder reflexionar sobre cómo esa pequeña mentira podría convertirse en algo mucho más grande. La noche avanzó y la conversación se volvió más intensa. La presión aumentaba no solo por la incertidumbre del futuro laboral de él, sino también por las expectativas sociales que pesaban sobre mí. Sabía que debía tomar una decisión pronto. Mientras nos mirábamos fijamente, nuestros ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo por lo desconocido. Fue entonces cuando uno de los camareros nos interrumpió para preguntar si deseábamos algo más. Esa interrupción fue como un jarro de agua fría en medio del fuego ardiente entre nosotros. Quizás deberíamos dejarlo aquí por esta noche, sugirió él al ver mi incomodidad tras la interrupción. Asentí lentamente, sabía que tenía razón aunque no quería separarme de él así como así. La despedida fue breve pero significativa, nuestras manos se rozaron ligeramente antes de irnos por caminos diferentes esa noche. Al llegar a casa, encontré a mis hijos dormidos y a mi esposo sentado en la sala esperando por mí. Su mirada estaba llena de preguntas no formuladas, yo sentía su inquietud pero no podía compartirle mis dudas ni mis miedos más profundos. Los días siguientes transcurrieron entre proyectos laborales y momentos fugaces con él, robando instantes donde podíamos hablar o simplemente mirarnos sin palabras. Sin embargo, cada vez que sonreía al recordar nuestros encuentros secretos o nuestras conversaciones profundas, la culpa regresaba con más fuerza. Una mañana recibí un mensaje inesperado. Era una invitación para asistir a un evento importante relacionado con nuestro trabajo donde él sería el ponente principal junto a otros ejecutivos importantes. Era una oportunidad para brillar profesionalmente, pero también significaba estar frente a todos en nuestra empresa mientras manteníamos nuestro secreto oculto. El día del evento llegó cargado de nerviosismo e incertidumbre. Al llegar al lugar, el bullicio del ambiente era abrumador. Colegas conversaban animadamente mientras yo buscaba su mirada entre la multitud. Cuando finalmente nos encontramos, sentí como todo el peso del mundo recaía sobre nuestros hombros compartidos. Debemos ser cuidadosos, dijo él al acercarse mientras asegurábamos una distancia prudente entre nosotros ante las miradas curiosas. Lo sé, respondí apenas audible mientras trataba de mantener la calma exteriormente, aunque dentro mío todo temblaba ante la presión del momento. Durante la presentación brillamos juntos, nuestra química era palpable aunque intentáramos mantenerla bajo control ante los demás presentes. Sin embargo, después del evento las cosas comenzaron a complicarse aún más cuando varios colegas empezaron a murmurar sobre nuestra cercanía durante los días previos al evento. A medida que los rumores comenzaban a circular lentamente por la oficina como fuego forestal descontrolado, decidí buscarlo para hablar seriamente sobre nuestra situación antes de perder completamente el control sobre ella. Nos encontramos nuevamente en nuestro café habitual. Esta vez el ambiente ya no era tan acogedor como antes debido a las miradas furtivas y susurros ajenos alrededor nuestro. Creo que deberíamos aclarar esto antes de que se convierta en algo irreversible, le dije sin rodeos apenas tomamos asiento frente a nuestras tazas humeantes. Él asintió solemnemente mientras jugueteaba nerviosamente con su taza. Ambos sabíamos lo delicado del momento y cómo cada palabra contaría hacia nuestro futuro incierto juntos o separados definitivamente.
Mientras discutíamos posibles soluciones para manejar los rumores crecientes e intentar proteger nuestra relación secreta frente al resto del mundo laboral donde ambos trabajábamos intensamente día tras día, escuché voces familiares acercándose detrás mío. Eran mis hijos nuevamente buscando respuestas tras haberme visto salir apresuradamente esa mañana. La realidad golpeó nuevamente. Tenía menos tiempo del esperado para decidir qué hacer con mi vida antes de enfrentar consecuencias inevitables. La presión sobre mis hombros se sentía más pesada que nunca. Mis hijos, con miradas de preocupación, me cuestionaban sobre mi ausencia y mis constantes evasivas. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero no sabía cómo hacerlo. La vida que había construido estaba tambaleándose, y cada decisión que tomara podría derribarla por completo. Esa mañana había sido un torbellino de emociones. La conversación con mi jefe había sido intensa, llena de promesas y miedos. Nos habíamos encontrado en la Plaza de España, un lugar que solía ser un refugio para mí. La belleza del entorno contrastaba con la confusión en mi corazón. Mientras discutíamos el futuro del proyecto, la tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Qué pasará si nos trasladan a otra ciudad?, pregunté con una mezcla de esperanza y temor. No puedo dejar todo atrás. Podríamos encontrar una manera, respondió él, mirándome a los ojos con una sinceridad que me desarmaba. Pero la realidad me golpeó como un rayo. Yo tenía una familia que cuidar. Mis hijos necesitaban estabilidad, algo que no podía ofrecerles si decidía seguir este camino incierto. La idea de dejarlo todo atrás me aterraba tanto como me atraía. Regresé a casa esa tarde con el corazón en un puño. Las risas y las conversaciones familiares sonaban lejanas mientras me sumergía en mis pensamientos. Mi esposo notó mi distracción y me preguntó si todo estaba bien. Solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. Esa noche decidí salir a caminar por las calles del barrio Santa Cruz, donde las luces amarillas iluminaban los patios llenos de flores. El aire fresco me ayudaba a aclarar mis ideas, pero cada paso resonaba como un eco de mis decisiones pasadas y futuras. Mientras caminaba, recordé los momentos compartidos con él, nuestras risas en el café de la plaza, esos instantes robados donde nuestros labios se encontraron en una conexión inesperada. Aquel beso había sido más que un simple roce, había sido un grito silencioso de deseo reprimido. Sin embargo, esa conexión ahora parecía un lujo inalcanzable. Me detuve frente a una pequeña florería, los aromas dulces me envolvieron en recuerdos nostálgicos. Las flores eran hermosas pero efímeras, igual que lo que estaba viviendo. Decidí regresar a casa antes de perderme por completo en mis pensamientos oscuros. Al entrar, encontré a mis hijos viendo televisión. Su risa resonaba en la sala como un recordatorio del hogar que debía proteger. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina preparando la presentación final del proyecto, recibí un mensaje inesperado de mi jefe: necesitamos hablar sobre nuestra situación. Mi corazón se detuvo por un instante al leer esas palabras. El encuentro se programó para el almuerzo en el café donde solíamos ir. El ambiente era tenso, las miradas furtivas y las palabras medidas creaban una atmósfera pesada entre nosotros. Lo he estado pensando mucho, comenzó él al sentarse frente a mí, y creo que debemos decidir qué queremos realmente. Su voz era firme pero su mirada mostraba vulnerabilidad. ¿Qué quieres decir?, pregunté con nerviosismo. Podemos seguir así o podemos arriesgarnos a algo más, respondió mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. La idea de arriesgarme era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Pero no podía ignorar las repercusiones que tendría sobre mi familia y mi vida cotidiana. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si perdemos todo?, cuestioné con angustia. Siempre hay riesgos, dijo él con sinceridad desgarradora. Pero nunca sabremos lo que podría ser si no lo intentamos. La conversación continuó girando en torno a nuestras posibilidades futuras mientras yo luchaba internamente contra la culpa y el deseo ardiente por él. La atracción seguía ahí, fuerte e inquebrantable, sin embargo, cada palabra pronunciada era como una piedra lanzada al agua tranquila, creaba ondas que amenazaban con romper todo lo conocido. Finalmente decidimos dar un paso atrás para reflexionar sobre nuestras vidas antes de tomar cualquier decisión drástica.
Pero antes de salir del café, él tomó mi mano brevemente, ese toque fugaz avivó todas las llamas ocultas dentro de mí. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que veía a mi esposo o escuchaba las risas de mis hijos sentía como se deslizaban entre mis dedos todos los sueños alternativos que había comenzado a construir en mi mente. Una tarde recibí una llamada inesperada, era una oferta para mudarnos fuera del país por trabajo durante al menos 2 años. Era una oportunidad increíble para mí profesionalmente, pero también significaría alejarme aún más del dilema emocional actual. Mis pensamientos giraron sin parar mientras consideraba esta nueva opción ante mí, ¿sería esta la solución perfecta para escapar? O tal vez sería solo otra forma de huir sin resolver nada realmente importante. Tomé la decisión más difícil hasta ahora, hablaría sinceramente con mi esposo sobre esta oferta y lo que significaría para nuestra familia, pero también tendría que enfrentar lo inevitable. Mis sentimientos hacia él eran complicados y ya no podía ignorarlos o minimizarlos más tiempo. El día llegó cuando nos sentamos juntos después de cenar para discutirlo todo. El ambiente era tenso, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros para siempre. Mira, comencé temblando ligeramente al ver su expresión seria frente a mí, he recibido una oferta increíble fuera del país. Antes de poder terminar la frase o explicar cómo esto afectaría nuestra vida familiar, sonó el teléfono nuevamente, era él llamando desde su oficina urgentemente. No puedo hablar ahora, respondí rápidamente mientras sentía como todo comenzaba a desmoronarse nuevamente alrededor mío. Las decisiones estaban hechas y los caminos se bifurcaban ante mí, solo quedaba esperar qué consecuencias traería esta nueva revelación.